Bueno, buenos días. Vamos a empezar con un poquito de lo de la evolución de la tabla periódica, ¿no? Bueno, yo lo único que preguntaría ahorita, ¿por qué es importante esa evolución? ¿Cómo se fue manejando esta tabla periódica, la que tenemos actualmente? ¿Sí? Que más bien de Mendeleev de ahí para acá ya nada más ha habido un poquito de cambios, pero Mendeleev es el padre de la tabla periódica, ¿sale? ¿Por qué sería importante para nosotros la tabla periódica? Los oigo. Para conocer más acerca de los elementos, los compuestos, los metales, los no metales. Sí, bueno. Es un acomodo importante, que quede bien claro, ¿sale? Además nos da la estructura del átomo, ¿sí? Y esa estructuración de los elementos por familia y por grupo, ¿por qué es importante por familia y por grupo? Además, ahorita, al final la reacomodaron por números atómicos. Sin embargo, si se dieron cuenta, primero empezaron por masas atómicas y hasta el último se vino acomodando por medio de números atómicos, ¿sí? Y al acomodarse por números atómicos, dice que ya es un acomodo por familias y grupos, que era lo que trataban de hacer, ¿sí? Pero ¿por qué ese tipo de conjunto armaron ahí? Los oigo. ¿O por qué era importante acomodarlos, los elementos? Nosotros ya vimos ahorita, Yo digo te oigo, maestra, ¿está ahí? yo digo que para que supieran bien cuál era pues su función y todo eso, ¿no? Bueno, aparte de la función que es importante, ¿sí? Podríamos ver sus propiedades que son características dentro de una familia o dentro de un grupo, ¿sí? Entonces todos van a tener las mismas propiedades, o sea, parecidos entre ellos, ¿sí? Se dan las mismas propiedades, ¿sí? Tanto físicas como propiedades químicas. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, la primera familia, ¿sí? La del que trae el hidrógeno, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, estos, ¿sí? Son un poco bastante reactivos, que quede bien claro, ¿no? ¿Sí? Casi reaccionan con todo. Uh-huh. Entonces, al reaccionar con todo, acá la familia esta, ¿sí? Tiene las mismas propiedades. Uh-huh. Por ejemplo, el sodio y el potasio nada más con el ambiente, ¿sí? Con el mismo ambiente o el oxígeno que tenemos, luego reaccionan fácilmente. Entonces, nos es importante ese acomodo para que nosotros cuando los utilicemos sepamos más o menos en qué propiedades o qué, cómo están ellos de acuerdo a sus características. ¿Sale? Bueno, dentro de este cambio, si ustedes lo ven, de los años para acá, no son muchos años, ¿sí o no? De que se empezó a estudiar la tabla periódica. Se dice que la química es una materia nueva casi, ¿sí? Hemos oído de la antigüedad que ya empezaban a hacer allá con lo de las brujas y todo eso, empezaban a hacer un poco de química, ¿no? Pero en realidad es una materia nueva, ¿sí? Por la edad que tiene, se nota luego. Imagínense por la evolución de la tabla periódica desde el 16 hasta ahorita, más o menos, ¿sí? Desde Berzelius, ¿sí? Todo esto, desde 1816 hasta acá, pues que es muy poco tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces, está nuevo todo esto, pero se siguen encontrando más cosas. Ahora, ¿quién fue el que nos dio toda esta tabla periódica y todavía definió qué elementos iban a aparecer? Porque hasta la fecha ya aparecieron todos los que él había dado. ¿Quién fue?
de los autores que vieron. Los oigo. ¿Quién fue el padre de la tabla periódica? Mendeleev. ¿Vale? Entonces Mendeleev fue el que ya acomodó. Háganse de cuenta que la tabla que tenemos, nada más que había muchos cuadritos sin completar. Entonces esos cuadritos él ya lo hizo a futuro y dijo, hasta aquí van a aparecer. Y fue así cierto, ¿sale? Entonces Mendeleev todavía manejaba un poco las masas atómicas, veía el acomodo de las propiedades entre grupos, periodos, ¿sí? Todo en forma ascendente. ¿Queda aclarado? Entonces todo esto, ¿sí? De acuerdo a, por ejemplo, desde que empezó con sus triadas, Dobereiner, que agarraba 3 elementos y agarraba 2 primero y el tercero nada más sacaba el promedio de la masa atómica y ya sacaba el tercero. Sin embargo, llegan las octavas de Newland, que en realidad dice que primero son 7, ¿sí o no? Pero vienen de la escala musical. Entonces a cada parte de estas le llamaron octavas. Entonces fueron las octavas de Newland. Entonces fue acomodando ya más elementos de acuerdo a características iguales, ¿sí? Entonces luego ya tenemos las octavas, luego viene ya Mendeleev, ¿sí? Ya con su acomodo, ya un poquito más, ¿sí? Ya lo único que hizo Mosley fue el definir que venía ya todo por el número atómico. Y nosotros lo vemos en la tabla. Fíjense bien cómo ese acomodo viene desde un inicio de 1, 2, 3, 4, ¿sale? Pero cómo caen dentro de los grupos o dentro de las familias. ¿Sí queda aclarado? Bueno, entonces nosotros recuerden que tenemos, ¿sí? Dentro de esto, ¿sí? Los grupos. Acuérdense que un grupo viene por número romano arriba o un número que es por la configuración, por la parte cuántica, ¿vale? Entonces viene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así se va, ¿sí? Pero, sin embargo, antes de eso, todavía tenía el acomodo por números romanos, que todavía lo trae, ¿sí? Si nosotros lo vemos y lo comparamos, pues es lo mismo que trae nada más con el cambio de los números, ¿sale? Y se siguen llamando grupos, pero cada grupo tiene un nombre, es como ustedes, por ejemplo, ustedes tienen sus 2 apellidos y su nombre, ¿sí queda aclarado? Igual los grupos de la tabla periódica son sus familias. Por ejemplo, en la primera, el 1A, se llaman la familia de los alcalinotérreos, pero son metales alcalinos, y luego el 2A, metales alcalinotérreos, ¿sí? Y hay algunos que no tienen nombre en realidad de familia, pero se nombra por el elemento que está arriba. ¿Sí queda aclarado? Entonces, luego tenemos, por ejemplo, del otro lado, la familia del boro, la familia del carbono, la familia del oxígeno. Entonces, se pueden nombrar por el elemento que está arriba. Son familias, ¿sí? Por ejemplo, la del oxígeno tiene otro nombre que, pues, en realidad ni lo usamos. La familia de los calcógenos, ¿sí? Luego, por ejemplo, nos vamos a las 7, al grupo 7A, que es también un grupo y también es una familia. Una familia de elementos que se comportan igual. ¿Sí? Que tenemos a los halógenos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos al flúor, al cloro, al bromo, al yodo, al astatino. ¿Sí queda aclarado? Bueno, y tenemos luego la última familia, la familia que le llaman la familia de los gases nobles o gases inertes. Esta familia se llama gases inertes. Si ustedes tienen su tabla a la mano, van a ver que en la configuración electrónica ellos, ¿sí? En el último nivel de energía que nos dice ¿cómo se llama? La regla del octeto, que no pueden haber más de 8 electrones. Y luego también nos dice que para ser un átomo estable, no puede, ya cumple con esa regla del octeto, ¿sí? Entonces, al tener 8 electrones, dice que ya es estable.
Entonces, si nosotros vemos, van a tener en su último nivel 8, 8, 8, 8, excepto el helio, que pues tiene poquitos electrones, nada más tiene 2, ¿sí? Viene acompañando al hidrógeno, ¿sí? Entonces viene por número atómico el 1 y luego el número atómico 2, ¿sí? Y aparece hasta la última familia, que es la de los gases nobles. Pero fíjense bien, si lo ven, tiene 8, 8 y 8. Se dice que son estables, pero en realidad ha cambiado un poco, ¿sí? Y hay algunos que se pueden combinar, ¿sí? Pero, sin embargo, si seguimos cumpliendo porque es la forma más didáctica de aclarar cómo es la estabilidad de los átomos, ¿sale? Bueno, entonces, ¿alguna duda o aclaración? ¿No? Vámonos un poquito acá para que vayan viendo ¿no? Vamos a compartir esto. ¿Sale? ¿Sí se ve bien? Bueno, vámonos aquí. Aquí tenemos lo que es el temario. Estamos viendo lo que es la tabla periódica y estamos viendo antecedentes históricos. Ahora, la clasificación de los elementos. ¿Cómo se clasifican los elementos? Acuérdense que hay 3 partes importantes dentro de la tabla periódica. Metales, no metales y metaloides. ¿Sale? Aparte hay grupos, grandes grupos también, como los grupos A y los grupos B. ¿Sale? Elementos representativos y elementos de transición. ¿Sale? Bueno, entonces, así tenemos grandes familias y tenemos familias abajo, ¿sí? Las líneas verticales, los lantánidos y los actínidos, ¿sí? El grupo, la parte en forma horizontal, fíjense bien que está en el periodo 7 y en el periodo 6 y el 7, ¿sale? Porque son 7 niveles de energía de Bohr, ¿sí? En el 6 y en el 7, ¿sí? El 6, los lantánidos, y en el 7, los actínidos. Y también les llaman tierras raras. ¿Vale? Bueno, entonces dentro de la tabla periódica, pues podemos hallar todavía más cosas. ¿Sí? Bueno, dentro de la actividad que tenían que haber hecho, su reflexión, luego la línea de tiempo y cuáles son los tipos de tabla periódica. Entonces, ¿cuáles son los tipos de tabla periódica? ¿Quién me puede decir? Que nos hallamos ahorita dentro de la actividad que hicieron. Tabla periódica espiral. Maya. Espiral, una deformación de la misma tabla periódica. ¿Sí queda Una claro? malla. Perdón, no te oí. Otra vez. Una tabla periódica maya. Es una que está circular. También, no es que sea de los mayas ni nada, sino que también le agarraron y le dieron un acomodo y le dieron el nombre, ¿no? Ya ven que luego agarran y nada más lo deforman y van combinando y ya le dan el nombre. ¿Queda aclarado? Bueno. Y ¿qué otra nos podemos hallar? Yo ya les había numerado o nombrado 2, si se acuerdan, que les enseñé la tablita que tenemos, la didáctica, ¿sale? Y ahí les enseñé 2. ¿Qué otra tabla hallaron? Nada más. La tabla periódica de Stowell. La de Stowell. Bueno, sí está bien. Bueno, vamos a ver esto y ahorita les enseño la otra, ¿no? Tenemos dentro de las más específicas, la tabla corta y la tabla larga, ¿sale? Entonces también se acuerdan que la parte baja del grupo del 7 y del 6 y del 7, que es la de los niveles de energía, se metía en la parte intermedia y ya se hace la tabla larga. ¿Vale? Ahorita se los muestro también, ¿no? Vamos aquí con esto. Entonces ya tenemos que ha habido evolución y también ha habido cambios dentro de esa tabla, dentro de la de Mendeleev, ¿sí? Porque sigue siendo la misma del Mosley, nada más que pues ya viene por el acomodo. Mosley dice que por el acomodo de los
números atómicos, ¿sale? Bueno. Luego tenemos aquí para su entrega, ¿no? Aquí van a hacer un mapa mental de cómo se formó la tabla periódica. ¿Sí queda aclarado? Ustedes tienen su línea de tiempo, pues ya pueden hacer un mapa mental. Queda aclarado y con lo que estamos platicando. ¿Sí? Realizar un cuadro de actividades. Este cuadro es personal, es de ustedes, ¿no? ¿Por qué vamos a realizar esto? Para que se den cuenta cómo la tabla periódica, ¿sí? Porque dice periódica, ¿sale? Entonces llevan la ley periódica que nos va a decir cómo son sus propiedades, ¿sí? O sus características. Entonces, en 7 días, ¿sí? De la semana ustedes, nada más con que recuerden qué es lo que van haciendo más o menos periódico, ¿sale? Con eso me basta. Van a agarrar, hacen la tabla de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y le ponen unas 3 características de lo que hacen en el día. ¿Queda aclarado? Hay veces que en el día pues, hacen luego lo mismo, ¿no? Por ejemplo, si alguien se baña diario, ¿no? O el horario para las clases lo tiene uno que cumplir, ¿sí o no? Es periódico, ¿sí? No va a ir variando, entonces siempre voy a entrar a un horario. Luego, por ejemplo, los dientes, ¿no? Que me lavo los dientes a lo mejor 1 o 2 veces al día o 3, es periódico, ¿no? Ya solo el que ya no se lo lava, pues ya no es periódico, ¿no? ¿Sí queda aclarado? Ahora también, si tenemos una forma de estudiar, ¿sí? Y nos es clara, decimos, hoy me voy a poner a estudiar terminando las clases de tal hora a tal hora, y ya es periódico, ¿sí o no? O a lo mejor en la noche, o como yo luego los veo que están trabajando ya muy noche también, ¿sí? Porque luego hay veces que me llegan tareas muy tarde, ¿sí? Entonces, eso es forma periódica. ¿Queda aclarado? Y eso lo pueden aclarar en esa tablita. ¿Sí? ¿Queda aclarado? Bueno, no hagan más de 2 cuartillas, ¿no? Y revisen la página del libro, la 61. Ahí trae una estructura más o menos de los 7 días de la semana para que no les cueste trabajo. ¿Sí queda aclarado? Bueno, entonces, y también vayan viendo, ¿no? Hay que resolver el libro. ¿Sí queda aclarado? Bueno, entonces si ya vamos a la página 61, en adelante todavía viene lo de la tabla periódica. No, hasta ahí queda, ¿sale? Bueno, vámonos acá, vámonos viendo cada una. Por ejemplo, la evolución. Tenemos a Dobereiner con sus triadas. Los agrupó en elementos de 3, ¿sale? Sacaba el promedio de 2 y acumulaba el promedio en medio del tercero, ¿sale? Sí, observa que había grupos de 3 elementos que poseían propiedades físicas y químicas semejantes. Ya desde ahí se podía ver que las propiedades de los grupos que armaba, sí, tenían propiedades semejantes. Y para él la masa atómica también fue importante, ¿no? Nada más le dio importancia, más que no acomodó, ¿sale? Bueno, luego nos vamos acá. Dentro de los más importantes y los que nos mencionan son estos, ¿no? Ya ven que en el libro también venían así, ¿sí? ¿Por qué? Pues está, por ejemplo, también lo de Berzelius, que pues, en el libro no lo mencionan, ¿no? ¿Vale? Bueno, Newlands, las octavas, ¿no? ¿Sí? En repetición de 7 elementos, ¿sí? Y aquí sí considero las masas atómicas crecientes, cómo iban creciendo. Bueno, y toma la escala musical en un teclado en lo que le llaman las octavas, ¿sale? Y entonces le llamaron las octavas de Newlands. ¿Sí queda aclarado? Bueno, me voy acá. Luego tenemos la de... No, perdón. Es las de Newlands, la de Mosley, pero la de Mosley es la última. Déjenme cambiar esto para acá. Y así de fácil lo cambiamos aquí, ¿no? ¿Vale? Entonces, tenemos esta de Dmitri Mendeleev, ¿sale? Ivanovich Mendeleev. Bueno, él ya fue el que organizó los elementos en orden creciente de masas atómicas en filas y en columnas, pero antes ya se lo habían dado el acomodo un poquito en masas atómicas, ¿sale? Ahora en filas y en columnas. Si entonces ya teníamos lo que eran los grupos y las familias, ¿no? ¿Vale? Con propiedades semejantes, ¿sí? Entonces ya él tiene una tabla más estructurada, más definida, ¿sí?
Y también define a futuro qué elementos van a aparecer, ¿sale? Entonces, por eso se le llamó el padre de la tabla periódica. ¿Estamos? Bueno. Y entonces ya al último nos encontramos ya nomás con un acomodo, ¿sí? De este Mosley los ordenó por los elementos químicos de acuerdo a su número atómico creciente, ¿sale? Que ya estaba hecho en realidad, nada más que, pues ya le dio un mejor, una mejor didáctica, ¿sí? De estos números crecientes. Luego tenemos que también las propiedades físicas se repiten en base a una ley periódica, ¿sale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros vemos cómo pueden ir variando entre un grupo, entre otro grupo y entre otro grupo, las propiedades, ¿no? ¿Sí? Además, también hay otras propiedades que se llaman propiedades periódicas dentro de la tabla periódica, ¿sale? Que esas también las vamos a ver, ¿sí? Bueno. Aquí la pregunta, ¿no? ¿Por qué es importante ordenar y clasificar los elementos en la tabla periódica? Pues para darnos cuenta fácilmente de sus características, sus propiedades físicas, sus propiedades químicas y darnos cuenta rápidamente un orden que llevan, ¿no? Fácil. Y poder ver también sus modelos que representan cada cuadrito de la tabla periódica. Ya acuérdense que cada cuadrito nos puede representar un modelo atómico, ¿sí? Con todas sus características. Bueno, de todo esto también nos los da por ejemplo, ya habíamos visto las partes de la tabla periódica. ¿Sí queda aclarado? Entonces, dentro de la última parte, nos pide que conozcamos, ¿sí? Todo esto de la tabla periódica. Que esto ya lo conocemos, si se acuerdan, ¿sale? El nombre. El nombre, por lo regular, de la tabla periódica también hubo ahorita no me acuerdo quién fue el autor del Berzelius, creo, el que le dio las letras a la tabla periódica, ¿sí? Letra mayúscula y minúscula a los nombres. Entonces, si nos hallamos un símbolo de la tabla periódica que es, por ejemplo, el magnesio, aparece M mayúscula y G minúscula. Sale el sodio, N mayúscula y A minúscula. Si aparece solo, es mayúscula, el boro, ¿sale? El número atómico es el número de serie de la tabla periódica que es entero el número, ¿sale? Y se va, ¿sí? Por los niveles de energía, que quede claro, o por el periodo, ¿sí? O en forma horizontal, si lo quieren entender así. Entonces, se va ordenando de acuerdo al número atómico, que es la masa actual, ¿sale? Bueno, la masa atómica. Ya ven que la masa atómica sacan promedios y de ahí sacaban el acomodo de ellos. Entonces, la masa atómica es un promedio, ¿sí? De varios átomos que tienen el mismo elemento, ¿sí? Pero varían un poco en su peso. Entonces, por eso es que la masa atómica trae una parte decimal. A estos átomos que son iguales se le llaman isótopos. Iso quiere decir iguales, ¿sale? Bueno, luego tenemos el número másico, que es la aproximación a la tabla periódica, a la masa atómica, ¿sale? Por ejemplo, el del hidrógeno, que es 1.0007, se aproxima a 1 nada más, ¿sale? Por ejemplo, el 35.453, que es del cloro, ese lo aproximamos a 35 nada más. Como es 4 su decimal que sigue, pues ya lo quitamos, ¿no? Ahora, el número de electrones y el número de protones nos los da el número atómico, ¿sí? Pero en realidad se maneja el número de protones cuando nos pregunten, que quede bien claro, porque los electrones pueden ir variando si el átomo no es eléctricamente neutro, ¿sale? Bueno, luego como ya teníamos el número másico que está y tenemos los protones, sacamos los neutrones con una formulita que aquí la tenemos. El número de neutrones es igual a menos P, al número másico menos los protones. Luego tenemos el periodo. ¿Qué es el significado del periodo? Pues lo vemos claramente que en la parte izquierda nos ponen por lo regular los números del 1 al 7 y se repite el 6 y el 7, que son los periodos, ¿sale? Luego los grupos, que son los números romanos, que quede bien claro con la letra A o B. Ese número romano también nos indica con qué combinación puede tener, ¿sí?
ese numerito romano nos da nos podemos decir que la valencia o el número de oxidación, con qué grado se combinan. ¿Sí queda aclarado? Por ejemplo, dice el grupo 1A, si ustedes van a ver el número de oxidación que tiene, pues casi todos ellos tienen 1. El grupo 2A, todos ellos también tienen el número de oxidación 2. Entonces, el grupo también me da el número de oxidación. ¿Sí? Bueno, y luego los bloques que fueron importantes en la configuración cuántica o en la parte cuántica, ¿sí? Que son los subniveles de energía, ¿sale? Bueno, luego tenemos el estado físico, sólido, líquido, gaseoso, ¿sale? Y vemos que las propiedades también van variando de acuerdo a los estados físicos. A medida que nos vamos en la tabla periódica, vamos variando. Hay unos que son muy sólidos y hay unos que son más débiles, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos el cobre, el aluminio que los podemos mover fácilmente. Maleabilidad o ductibilidad, ¿no? Que ya también lo vimos. ¿Sí queda aclarado? Luego, el número de oxidación que va a ser bastante importante para nosotros porque es el que vamos a usar para las combinaciones químicas, ¿sale? Tiene una relación con la valencia, ¿sí? Que es el grado de combinación entre un elemento y otro, ¿sale? Que luego se confunden, pero había que aclararlo bien, ¿sale? Luego tenemos la configuración electrónica. ¿Cómo acomodamos los electrones en los niveles de energía? ¿Sí? En el periodo, que es el último que pueden tener en la tabla periódica que me dice tengo 6, tengo 7 niveles de energía y podemos acomodar los electrones. La configuración cuántica también es lo mismo, nada más que aquí aparecen subniveles de energía S, P, D y F, con un máximo de electrones cada uno de ellos, ¿vale? Bueno, luego tenemos metal, no metal y metaloide, que son grandes familias dentro de la tabla periódica, ¿sale? Que más bien son metales y no metales, ¿sale? Y luego hicimos el modelo de Bohr al último. Entonces, todo esto lo deben de conocer de la tabla periódica y saber definir cada una de ellas. No se les puede olvidar, que quede bien claro, ¿vale? Bueno, es importante que la aprendamos. Ya sé que la tabla periódica la tenemos y antes acuérdense que les decían, apréndanse de memoria toda, ¿sí o no? La tabla. Y no ese es el caso. El caso es aprender a manejar todo esto dentro de ella y saber su contenido. ¿Sí queda aclarado? Bueno, entonces, me voy acá. Y si se fijan, ya todo lo habíamos visto, ¿no? Las familias más grandes, metales y no metales, ¿no? Meto metaloides intermedios porque nos los dan, ¿no? Con características entre metales y no metales, ¿sí? Y luego tenemos las familias y los grupos también, ¿sí? Las familias tienen un nombre arriba, cada una que nombramos algunos, y los grupos son los números romanos con la letra A o B, ¿sale? Y la tendencia a tener las mismas propiedades físicas como propiedades químicas. ¿Sí queda aclarado? Bueno, espero que todo esto quede claro, más o menos lo que es la tabla periódica. Si ustedes se fijan, ya casi toda la habíamos visto, ¿sí o no? ¿Vale? Entonces nada más era de recordar, dejo aquí de compartir, ¿no? ¿Vale? Bueno, ¿alguna aclaración o algo dentro de la tabla periódica? Sí vieron que dentro de la tabla periódica, pues, no se menciona la tabla maya, porque alguno la acomodó y dijo, bueno, pues le vamos a poner la tabla maya, ¿no? O otro nombre, ¿queda aclarado? Pero pues entran dentro de los cambios que ha habido, ¿no? Es una evolución que cada quien va haciendo. Pero hay una restricción de la IUPAC, la Asociación de Química Pura y Aplicada, ¿sale? La que rige todo esto. ¿Sí queda aclarado? Bueno, entonces nada más para que viéramos lo de la tabla periódica, nada más lo de los periodos y los grupos y las familias. Bueno, creo que no lo traigo ahorita, ¿sale? Entonces ya lo dejamos pendiente. Bueno, entonces nada más lo dejaríamos pendiente esto para que lo vean cómo está, ¿no?
que de todos modos ya estuvimos viendo la tabla digital, ¿sale? Revísenla, también trae todos los de los subniveles de energía, ¿sale? Que vean ustedes lo que es un subnivel S, un subnivel P, un subnivel D, ¿sí? Y un F, para que vayan viendo cómo se van deformando ellos o van adquiriendo forma con la energía que tienen, ¿sale? Bueno, ¿alguna aclaración hasta aquí? Profe, de acuerdo a la carpeta de Drive, bueno, yo ahí tengo todos mis trabajos, pero no se acomodan en orden, por fecha. Pero yo de todos modos, yo le pongo fecha a cada trabajo. Pero, por ejemplo, abriste un Word. Sí. Sí, bueno.